El próximo viernes, día 15, comenzará una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Gijón. Esta mañana en el Ayuntamiento se ha desgranado parte del programa de este festival, que incluye las secciones habituales y algunas novedades. Vamos en directo cómo se presenta la 57 edición del FIX. Max Álvarez. Sí, el Festival de Cine de Gijón arranca en apenas unos días y, como decís, el festival, la ciudad se convierte en capital mundial del cine independiente y se transforma casi en un auténtico patio de butacas, como ha dicho el concejal de Cultura Alberto Ferrao en la presentación hace escasos minutos. La 57 edición se presentarán aquí 106 películas que por primera vez se podrán ver en España, 40 de ellos serán estrenos mundiales. Mucho cine internacional, también cine hecho aquí en Asturias y diferentes temáticas con las que el FIX espera superar la cifra de los 89.000 asistentes del pasado año. Alejandro Díaz Castaño, el director del festival, ha hecho también hincapié en la necesidad de redimensionar el festival, intentando ofrecer diferentes temáticas, diferentes variedades, sin que el público se pierda nada de todo lo que acontece aquí y que convierta a Gijón en todo un referente cinematográfico. Este año sí que hay pues quizá algún título menos, unos poquitos, pero sí que es verdad que es importante mantenerlo, ¿no? Para que no parezca que la dimensión del festival se reduce, ¿no? A la hora de contar con estas ayudas, tanto europeas como estatales, que creo que son importantísimas para nosotros. Y bueno, sí que es verdad que hay mucha oferta, pero bueno, la idea es también que haya variedad, ¿no? Yo creo que nos movemos desde un cine de autor, digamos, para un público amplio, a un cine casi de vanguardia. Es que viene firmada por Nacho Vigalondo, que es un cineasta, yo creo que de una personalidad y es un auténtico autor que trabaja en el cine de género, que ha hecho películas con actores de Hollywood, pero siempre ha demostrado ser un outsider, ¿no? Realmente es un cineasta muy personal. Y creo que esa vinculación es importante porque él estuvo aquí con su primer corto,